Los salmos se escribieron a lo largo de varios siglos. Según los sabios de la antigüedad, cada salmo forma una frecuencia vibratoria que es capaz de armonizar el cuerpo, la mente y el espíritu. Y es por eso que hoy te voy a compartir el salmo más poderoso para atraer una relación. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Dali Salermo. Hace meses recibo cientos de comentarios solicitando ayuda para atraer una persona específica, para manifestar una pareja ideal, para recuperar un amor que ya no está disponible, y estoy muy feliz de compartirte el salmo más poderoso que existe para atraer una relación, pero no cualquier relación, sino esa relación especial que puede perdurar a lo largo de los años. Millones de personas en el mundo han confirmado que al declarar este salmo con alegría han manifestado al amor de su vida. Los místicos y los sabios judíos que estudian la Cábala consideran que cada salmo corresponde a una energía específica, y es por eso que hay salmos que cuando los recitamos son muy poderosos para traer salud, protección, para librarnos de malas energías, para atraer dinero, y este salmo es muy poderoso para atraer el amor. Pero te voy a decir cómo es que tú lo tienes que hacer, como lo hice yo hace muchísimos años. Una sola vez, no es que tienes que hacerlo 10 o 20 veces. Te voy a decir paso a paso cómo tú lo vas a usar para que puedas atraer a esa persona que venga a complementar tu vida, venga a iluminar tu vida, venga a ser tu lugar favorito, ese lugar donde tú siempre quieres estar. Y aunque quizás hayas pasado por relaciones desastrosas, aunque quizás tengas ese mal sabor, te aseguro que sí es posible. Muchas veces tenemos experiencias desfavorables en nuestra vida. Tenemos una relación donde hemos sido traicionados o donde simplemente la relación no haya terminado en los mejores términos. Y esa información se alberga en nuestra mente subconsciente. Muchas veces ni siquiera lo sabemos, pero esto crea una barrera limitante que nos impide poder ver esa nueva persona. Este salmo va a hacer que se abran tus ojos espirituales. Esto significa, amigos míos, que a veces viene una persona que no tiene las cualidades que tú estás buscando, o que quizás tú piensas que no te va a llevar a donde tú quieras. A mí me pasó de esa manera. Yo estaba buscando irme de Cuba. Ese era mi sueño. Viene mi esposo un día. No parecía que él era la persona que yo estaba buscando, pero yo sentí algo y yo me dejé llevar por mi intuición. Y cuando tú te dejas llevar por tu intuición, que es ese mensaje que te llega de parte de Dios, y Dios te dice, es aquí, no parece que es real, no parece que eso es lo que te va a llevar a ti a la felicidad. Pero cuando tú lo haces y tú te dejas llevar por ese llamado, como hice yo, y ya han pasado 15 años, hemos recorrido 11 países juntos, hemos creado una hermosa familia y Dios nos ha bendecido de muchas maneras. Entonces, haz esto y abre tus ojos espirituales, porque va a llegar una persona que quizás tú digas, no parece que es esta persona, no creo, no tiene lo que yo estoy buscando. Pero recuerden que Dios no elige a los preparados, sino que prepara a los elegidos. Y te voy a explicar cómo lo vas a hacer detalladamente para que puedas alcanzar esa pareja ideal, esa persona que te va a complementar y que te va a apoyar en tu proceso. Cuando yo abrí este canal, amigos míos, me acuerdo que lo abrí con mucha ilusión. Estoy sentada y digo yo, ¡ay! Ya tengo un suscriptor. Y mi primer suscriptor fue mi esposo. Y es por eso que me siento aquí a compartirles esto, porque tener a una persona especial en tu vida es algo que te va a llevar al éxito. Y siempre digo que he llegado hasta donde he llegado gracias a mi esposo, porque él me ha complementado. Pero cuando yo lo vi a él no parecía que era esa persona que me iba a dar la vida maravillosa que tengo hoy. Estoy contenta de compartirles este salmo porque creo que esto va a abrir una energía que te va a permitir apreciar quién es esa persona que tú estás buscando. A veces vienen las oportunidades, a veces el amor de tu vida toca tu puerta, pero no sabes identificarlo. Y cuando tú puedas identificar quién es esa persona, cuando tú puedas ver un poco más allá de lo que tú estás buscando, porque a veces los tesoros están disfrazados. A veces buscamos mucho algo y eso que tú buscas está muy cerca de ti. Como el libro El alquimista de Pablo Coelho, que es un hombre que empieza a buscar por el mundo entero un tesoro, y el tesoro estaba en el patio de su casa. Y a mí me pasó igual porque mi esposo era mi vecino. Y sin yo darme cuenta, lo que yo buscaba estaba cerca
acerca de mí. Los grandes estudiosos de la Cábala, los metafísicos, Neville Goddard con su ley de asunción, han escrito y han dado instrucciones claras de las revelaciones que en su momento ellos recibieron, del entendimiento que ellos recibieron acerca de manifestar una persona específica. Puede ser que tú tengas los ojos en alguien que ya tú te sientas atraído o atraída por alguien. Pero amigos míos, esto va mucho más allá. Te pido que hagas este ejercicio al pie de la letra. Vas a tomar una hoja de papel y vas a hacer una lista de las cualidades que tú quisieras que tuviese esa persona. Si ya estás aquí, hazlo. Haz una lista, no te pongas a pensar, yo no quiero que me traicione. Lo que sucede es que casi siempre cuando pensamos en atraer una pareja, pensamos en las cosas que no queremos, que no me traicione, que no haga reguero en la casa, que no me quite dinero. Entonces lo que atraes es eso mismo, porque como le estás poniendo la atención a lo que no quieres, eso es lo que atraes a tu vida. Quiero que hagas una lista y te concentres en las cosas que tú quieres de esa persona, las cualidades que tú quieres que esa persona tenga. ¿Cuáles son esas cualidades? Cuando ya tengas esas cualidades definidas y enumeradas, te recomiendo que no pongas cualidades físicas. Habla de sentimientos, habla de cualidades espirituales, habla de bondad, de cariño, cómo yo quiero que esa persona me haga sentir. Cuando tú enumeres eso, que pueden ser 5 o 6, las que tú consideres que son importantes para ti. La razón por la cual no atraemos a esa persona específica, a esa persona que ya existe, a ese amor, a esa persona que viene a complementar nuestra vida, es porque no nos sentimos merecedores. Es la realidad. Porque no nos sentimos atractivos. Porque no sentimos que tenemos esas cualidades que ya escribiste en tu papel. Y yo te diría que tienes que cultivar esas cualidades. Tú quieres una persona que sea generosa, sé esa persona. Tienes que ser una persona feliz. Amigos míos, no hay nada que te haga más atractivo que ser una persona feliz y ser una persona segura y seguro de ti mismo. No importa las cualidades físicas que tú tengas, porque habla del amor propio. Dependiendo cómo tú te cuides a ti mismo, cómo tú te arregles, habla del amor propio que te tienes. Y le habla a las personas del cuidado que tú te das. Entonces, vas a hacer una lista, las cualidades que tiene esa persona. La vas a tomar en tus manos y vas a declamar sobre esa lista el Salmo 45. El Salmo 45 es un cántico de bodas. Se cree que fue escrito para celebrar la boda de Salomón con una princesa extranjera. Exalta la belleza del rey, de la princesa, exalta la belleza del matrimonio, esta unión bendecida y la alegría del amor. Estas palabras representan la nobleza, la sabiduría y la bendición divina. En estas palabras se encuentra una energía que va a atraer a ti la unión perfecta y va a hacer honor a un vínculo matrimonial. En este salmo, el amor entre el rey y la reina significa el amor entre Dios y la humanidad. Según los místicos de la Cábala, en este salmo, el rey significa el alma y la reina la presencia divina. Y juntos crean la victoria. Millones de personas en el mundo han declarado, han confirmado que al declarar este salmo con alegría, han manifestado al amor de su vida. Estas palabras guardan una energía muy poderosa y todos los que puedan comprender el poder que tienen las palabras para crear la realidad deseada podrán beneficiarse de este regalo de sabiduría. El mensaje detrás de este salmo es que cuando el alma se reviste de amor y belleza, cuando tú eres capaz de amarte a ti mismo, cuando tú eres capaz de valorarte, cuando tú eres capaz de convertirte en esa persona que tú estás buscando, entonces el amor llega porque ya habita en ti. Haz la lista, define cuáles son las cualidades que esa persona que tú estás buscando tiene, porque esa persona ya existe. No le pongas rostro a esa persona, aunque tú pienses que cierta persona es la persona ideal para ti, quizás no lo sea.
Haz la lista, las cualidades y recita, declama, lee este salmo. A lo largo de los años se ha demostrado que tiene una energía muy fuerte que va a limpiar toda la información que tienes en tu mente subconsciente, todas esas experiencias negativas. ¿Por qué? Porque tú te vas a concentrar en lo que está pasando en la boda. Cada palabra va a tener un significado para ti. Y esto solamente lo tienes que hacer una vez. Y después, ¿qué vas a hacer con el papel? El papel lo vas a guardar. Y te prometo que la energía del amor te va a encontrar. Esa relación que ya existe para ti. Esa persona que te va a venir a complementar, que te va a venir a ayudar, que te va a venir a apoyar en tus proyectos. Así lo creo y así lo declaro. Quiero darle las gracias a los miembros del canal por ser parte de este proyecto. Si quieren unirse, les voy a dejar el link en la descripción. Les mando un beso grande, los quiero mucho y nos vemos muy pronto con un video nuevo.